Hola, muy buenos días. Bienvenidos y bienvenidas a esta sesión informativa de Vocus. Vamos a dar inicio unos segundos más mientras se terminan de conectar. Por acá en el chat veo que ya hay algunos conectados. Gracias por su puntualidad. De favor, los que ya estén con todo en orden, si nos pueden ir confirmando en el chat, que no tengan ningún problema ni con el audio ni con el video. De igual manera tienen algunos emoticones ahí para poder confirmarnos. Y mientras, damos unos segundos para que se terminen de conectar algunos otros asistentes. Muchas gracias los que ya nos están confirmando. Excelente. Creo que por el momento no tenemos problemas. Por acá en el chat. Bienvenidos, Alberto, Selene, Elizabeth, Fernando. Bienvenidos y bienvenidas. Perfecto. Bueno, de cualquier forma, vamos a estar pendientes ahí en el chat para cualquier inconveniente que tengan con su audio o video. Con mucho gusto poder apoyarlos. Entonces, vamos a dar inicio con esta sesión. Mi nombre es Víctor Morales, Azul México, y hoy les vamos a presentar esta sesión informativa de Vocus con el tema de licenciamiento al consumo, cómo está cambiando SAP y qué implica para las empresas en México. Al final vamos a tener un espacio de preguntas y respuestas para que nos las vayan colocando ahí en el chat, todos sus comentarios, sus dudas, y al final con mucho gusto vamos a leerlas y darles respuesta. Y ahora voy a presentarles a nuestro speaker del día de hoy. Está con nosotros Eduardo Durán, quien es Director of Sales and Sales Engineering en Vocus. Eduardo Durán es director de ventas en Norteamérica para Vocus Labs. Entonces, sin más que agregar, los dejo con Eduardo, quien nos va a hacer el favor de guiar toda esta presentación. Adelante, Eduardo. Muy buenos días. Muchas gracias, buenos días y gracias a todos por su interés en esta charla. Soy Eduardo Durán, director de ventas y Sales Engineering para Américas con Focus Labs. Tenemos dos oficinas en la región, una está en Ciudad de México y la otra está en la ciudad de Nueva York. Y desde ahí me da mucho gusto hoy platicar con ustedes de un tema que estamos escuchando muchísimo ahora en los eventos y en las conversaciones que tenemos con clientes y con socios también de la industria alrededor de cómo está cambiando SAP, ¿no? Y estamos pasando de un ambiente de contar licencias a un ambiente ahora de entender, primero, comprender y después controlar los consumos y por ende pues, los costos también, ¿no? Y quise hacerlo pues de una manera más como una charla, como les estaban diciendo hace un momento, tendremos un espacio al final para preguntas y respuestas y también pues estamos a sus órdenes si más adelante quieren conectarse con nosotros, ¿no? Fíjense que hace un par de semanas que estaba por allá por México, voy a brincar esto, regresé y tuve la suerte que me invitaran a un evento en la ciudad de Nueva York donde se anunciaba, se daba una charla sobre la remodelación de un ala del Museo Metropolitano de Arte. Y no sé qué tanto sepan ustedes de esto, pero con mucho orgullo les voy a platicar que la arquitecta que ha sido comisionada para hacer esta remodelación es mexicana, es mujer, y es la primera en diseñar un ala para el Museo Metropolitano de Arte en sus más de 154 años de historia. Y ella hizo una plática muy bonita que me inspiró y me inspiró mucho para platicar hoy con ustedes en un tenor de cómo se correlacionan los retos y la arquitectura con nuestras implementaciones y nuestra historia de SAP. Y una cosa que me llamó muchísimo la atención, pues fue que hablamos de un ejemplo que todos conocemos, ¿no? Que está en el corazón de la Ciudad de México, que es pues Tlatelolco, ¿no? Y ahí la parte interesante de todo esto es cómo podemos ver que conviven diferentes etapas históricas, ¿no? Tenemos las ruinas antiguas, donde ese espacio se utilizaba como un espacio ceremonial. Después vemos también la iglesia de la época de la colonia, de los años 1500 y pico. Y luego vemos también la parte moderna de los edificios que se han adaptado para que la gente tenga un espacio para habitar y para hacer su vida diaria. Y eso me llevó a hacer una correlación entre lo que vemos en esa foto y la juxtaposición de historias con lo que pasa en nuestras implementaciones de SAP. Normalmente, pues el entorno continúa evolucionando, la industria continúa evolucionando,
las necesidades de nuestra empresa continúan evolucionando, pero lo que se construyó cuando ustedes implementaron SAP por primera vez sigue ahí, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos entender esa parte de la planeación, de la adaptabilidad y de una correlación entre el pasado, el presente y el futuro en el contexto de nuestras implementaciones de SAP? ¿No? Y con esto, pues me vinieron varias reflexiones adicionales, ¿no? Igual que en SAP, nada se construye solo, ¿no? Y casi seguramente las implementaciones de SAP que están en tu empresa, pues no las hiciste tú, sino alguien antes de ti planeó, implementó y puso en funcionamiento una solución que era adecuada para las necesidades de ese tiempo, ¿no? Entonces, cuando tú ya llegas a algo que ya existe y que no lo concebiste tú, pero tienes que hacer que funcione, ¿no? Se construye también en función de las personas, las necesidades y el momento en el tiempo. Como decíamos, cambia el entorno, sigue evolucionando, cambian las personas y los equipos, cambia la industria de nuestra empresa, donde nuestra empresa forma parte, y cambian también las necesidades propias de la empresa, ya sea porque creces, ya sea porque adquieres más empresas, ya sea porque te contraes, en fin, cambia el ritmo, ¿no? Y el ritmo hoy de tu empresa es muy diferente que hace 10, 15 o 20 años cuando implementaron SAP, ¿no? El, el cúmulo de necesidades que tiene hoy tu empresa, pues es un grupo de necesidades muy diferentes de las que tenían cuando se diseñó esa solución para su empresa. Entonces, cuando nosotros empezamos a hablar de dónde nos encontramos hoy, pues también tenemos que pensar no nada más en adaptar lo que alguien más planeó, usarlo para nuestras necesidades de hoy, sino también prepararlo para el futuro. Y esta parte es donde a veces nos atoramos un poquito, porque de pronto nos quedamos pensando en todo lo que nos va a costar migrar a ese modelo de suscripción de SAP, cómo nos va a costar hacer nuestra transformación digital, pero también entendemos que el contexto de todo México, de la industria, de nuestra empresa, ha cambiado, ¿no? Entonces, durante esta charla que les platicaba con la arquitecta Frida Escobedo, se dijo, o por otra arquitecta que estaba también ahí, también mexicana, dijo, alguien plantó antes de ti, alguien riega cuando no estás y alguien va a cosechar cuando ya no estés. Y en ese sentido, creo que todos podemos correlacionarnos en un tema de cómo hacemos para que los cimientos de lo que estamos construyendo queden suficientemente bien planteados como para que nuestra empresa y su implementación y su solución estén listos para el futuro. Esta es mi introducción y con eso pues vamos a hablar un poquito del objetivo de esta charla, ¿no? Y el objetivo es pues que tú puedas comprender cómo es el cambio de concepción de una implementación SAP de lo que había antes a lo que viene ahora, a lo que se espera en el futuro, y que de esa manera puedas tomar las decisiones con mayor claridad y que evites costos y riesgos innecesarios a largo plazo. El objetivo, naturalmente, pues todos queremos, como en la foto, velear sin ningún problema, pero sabemos que no siempre es así. ¿Cuáles son los retos a los que nos enfrentamos? ¿No? Bueno, pues por un lado, los costos siguen en constante crecimiento, ¿no? El total cost of ownership de SAP solamente va en una dirección y es para arriba, ¿no? Entonces, ya sea que estés todavía en SC o que te hayas sido pionero en migrarte a alguna versión de las primeras de S4HANA o que hayas sido a RISE o ahora ERP Cloud, todos las complejidades que nos han hecho llegar al punto en el que estamos hoy no se comparan en nada con lo que parece ser que viene, ¿no? Y aquí no es una idea de venirles a infundir un miedo, al contrario, es darles un poco más de claridad para que ese miedo sea reemplazado por una certeza de que puedes tener el control de tus costos y tus gastos y tus riesgos con SAP, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo además de todo esto? Pues tenemos que los costos de migración, hay muchas cosas que no sabemos lo que no sabemos, y en ese sentido, pues nos acercamos a nuestros
systems integrators de confianza o nos acercamos a algún consultor de confianza, pero en realidad no hay dos implementaciones de SAP que sean iguales. Cada implementación de SAP es única e irrepetible. Entonces, poder entender a una mayor dimensión todas las implicaciones que va a tener mi migración no es una tarea fácil, porque además ya no estamos hablando solamente de licenciamiento, sino estamos hablando también de infraestructura y de servicios. Y de esto voy a hablar un poquito más adelante. Pero esta complejidad de los proyectos va siendo cada vez mayor y la falta de claridad o de visibilidad entre esas cosas que además tienen un impacto que no estoy considerando dentro de este proceso, pues van a requerir una mayor claridad y un mayor análisis, como por ejemplo, ¿no? ¿Qué otras cosas, qué otras partes del ecosistema no están incluidas normalmente en esta evaluación y que voy a tener que considerar? Pues, me gusta mucho hablar de archiving y decommissioning, me gusta hablar de master data governance, me gusta hablar de costos de migración, en fin, muchas cosas más, pero tenemos que ver un poco más allá del mero licenciamiento, ¿no? La otra parte que es también importante es que probablemente, como decíamos, quien diseñó nuestra solución de SAP, pues contrató productos o compró productos que ya no utilizamos, ¿no? Esos productos les llamamos shelfware. Y todo ese shelfware, pues seguimos pagando mantenimiento y probablemente, pues ni siquiera lo necesitamos, ¿no? Entonces, tenemos una complejidad mayúscula para reducir los volúmenes de los contratos, ¿no? Cada vez es más complejo entender que una versión de RISE pues es un contrato centralizado con SAP para una implementación de S4HANA, pero que ahí también pues hay márgenes donde SAP va a ganar en cosas que a lo mejor yo podría contratar directamente como pues la infraestructura, ¿no? Por otro lado, en contraposición, pues tenemos la cautividad de parte del megaproveedor, ¿no? Nos tienen, pues nos dan poquita información de qué es lo que implica realmente cada cosa, del costo de cada producto, de cómo vamos a tener que afrontar el crecimiento, de qué va a pasar cuando tenga que renovar mi contrato de SAP al final del periodo de 5 años, que es normalmente lo que firmamos, ¿no? Tenemos entonces una nueva unidad de medida que ya en vez de manejar licencias de usuarios, ahora estamos hablando de los Full User Equivalents o FUEs, donde hemos hecho un como combo, ¿no? En donde incluimos cosas que no son fácilmente correlacionables. El licenciamiento, los servicios y la infraestructura. Entonces, ¿qué va a pasar si cuando lo hacemos de inicio, nuestra planeación de la transformación digital, no lo hacemos con cuidado? Pues puede pasar que el día de mañana que necesitemos incrementar cualquiera de esas tres cosas, vamos a tener una sorpresa de que no sabemos cuánto nos va a costar hasta que nos pongan una propuesta en la mesa. Entonces, me gustaría, más que estar viendo hacia adentro de nuestra propia implementación, empecemos a ver un poco hacia afuera, ¿no? Y en nuestra experiencia, que negociamos más de 200 contratos a nivel anual con SAP a favor de nuestros clientes, pues entendemos que hay dos grandes grupos, más el tercero de casos especiales, pero hay dos grandes grupos de clientes de SAP que en esos me quiero enfocar para el resto de esta charla, ¿no? La primera parte, el grupo inicial, es todos aquellos clientes de SAP que no han iniciado su transformación, que siguen en alguna versión vieja de SAP, casi todos SC. Y el segundo grupo es para aquellos que ya migraron a un modelo de suscripción, ya sea con S4HANA, RISE o ERP Cloud. El tercero, como decía, son los casos especiales, aquellos que tienen algún contrato de métrica única o alguien que esté pasando por un proceso de una adquisición o una decisión de una parte de la empresa, aquellos que se han salido de soporte SAP y están con soporte tercerizado, etcétera. Esos no los vamos a tratar ahora, pero nos vamos a enfocar en el 1 y en el 2. Entonces, regresando a la analogía con la que empecé, platicando de las construcciones y la arquitectura y demás, pues nosotros estamos acostumbrados a entrar a un edificio y lo que vemos son pues los acabados, ¿no?
estamos viendo si pusieron un mármol bonito, si hay una pared con una celosía que divide una área de la otra, pero en realidad lo que no vemos son las columnas que le proveen la estructura a ese edificio, ¿no? Esas que realmente son las que lo mantienen en pie y en la correlación con SAP son las que mantienen el sistema funcionando, ¿no? Si no entendemos cuáles son esos pilares principales sobre los que está cimentada toda nuestra implementación, entonces difícilmente vamos a poder hacer remodelaciones, ¿no? ¿Cómo podemos cambiar algo si no sabemos cuáles paredes podemos tirar o no tirar, ¿no? Y más allá que algo cosmético, pues lo que estamos tratando de hacer son comprensiones fundamentales de todas aquellas funcionalidades que van a mantener nuestra empresa operando, porque al final del día, tu empresa no se dedica a ser experta en SAP. SAP es una herramienta extraordinaria que mantiene a tu empresa operando, pero tu empresa y tú y el resto de tu equipo deberían poder enfocarse más en que tu empresa siga siendo redituable y que sea más rentable y vender más y bajar costos de producción que necesariamente en los sistemas que la mantienen funcionando como es SAP, que si bien es fundamental, es también altamente complejo. Entonces, para eso, bueno, pues hay empresas que proveen servicios de consultoría. Nosotros somos una, pero hay muchas otras. Están las grandes, grandototas que cobran por hora, están las que tienen herramientas, pero al final eh, es recomendable pensar en asesorarte de alguien que tenga la idea antes de que tú empieces con tu martillo a romper una pared y te des cuenta que de pronto esa era justamente eh, estructural, ¿no? Entonces, el primer paso para toda esta transformación, si es que estás en ese caso, es vamos a comprender cómo está sostenida nuestra implementación de SAP. Antes de pensar en cómo quiero los pisos y antes de pensar de qué color van a ser las paredes, pues tenemos que pensar en cómo está sostenida y cómo vamos a hacer que sea funcional, ¿no? Entonces, vamos a recapitular, ¿no? La mayoría de las implementaciones de SAP de empresas que están en esta situación pues tienen décadas que se diseñaron y muchas veces ya no son vigentes, se han ido adaptando, se han ido integrando con otros sistemas, se ha hecho que funcionen, pero no podemos agarrar todo y migrarlo como tal, porque nos estamos llevando también mucha basura que no vamos a necesitar y que nos va a ocasionar costos y problemas adelante, ¿no? Entonces, también, para poder entender cómo vamos a modificar el diseño de lo que sea que queremos contratar, necesitamos entender cómo ha cambiado la empresa, cómo ha cambiado la industria, cómo ha cambiado el entorno y cómo ha cambiado también SAP, ¿no? Tenemos muchas modificaciones, como decía, integraciones que se han hecho. ¿Qué de eso se puede reutilizar? ¿Qué de eso conviene rehacer? ¿Qué sirve? ¿Qué no sirve? ¿Y qué funciona? Pero podría funcionar mejor. Ese es como el resumen de la primera parte para poder comprender y entrar a un proyecto de esta magnitud. La segunda es hacer un plan de acción, ¿no? Y platicaba con alguien de mi equipo eh, que cuando vas a cocinar algo, en realidad, pues te metes a la cocina, pero no sabes cómo va a quedar, ¿no? Tienes un recetario, que son instrucciones, reglas, insumos, y te dice qué es lo que tienes que hacer, ¿no? Pero en realidad, pues no es lo mismo cocinar para una persona que para 5, que para 50. No es lo mismo, no puedes escalar o extrapolar las mismas cantidades de la misma manera. Y en esta analogía, pues también me gustaría pensar en que tampoco es lo mismo cocinar sándwiches, ¿no? O quesadillas, que cocinar algo de alta cocina, algo extremadamente complicado, ¿no? Entonces, a lo mejor, si seguimos con esta lluvia de ideas o este tren de pensamiento, podemos pensar que a lo mejor nuestra implementación de SC o anterior de SAP es como una forma de comida muy sencilla que te quita el hambre, pero que tampoco te provee a lo mejor de todos los nutrientes que tú quieres, ni de una experiencia tampoco tan grata, etcétera, ¿no? A lo mejor la versión más nueva que el vendedor de SAP te está queriendo empujar es la alta cocina y te quiere dar pues un pato laqueado, no sé, algo muy, muy complejo y muy delicioso,
pero a lo mejor lo que tu empresa quiere pues, es una sopita de fideo con una carne asada, un arroz y 2 tortillitas de maíz, ¿no? Y una de las cosas interesantes de entender es que tú tienes la posibilidad de escoger cómo quieres contratar a SAP, ¿no? Cuando ves que hay alternativas, que no tiene que ser todo una exclusiva versión, sino que puedes llegar a negociaciones en donde puedes tener un modelo híbrido, un contrato de RISE, pero con soluciones que a lo mejor tengan parte on-prem y parte en la nube o que sean adecuadas a tu empresa. Entonces, se libera un poco la tensión, se libera un poco ese estrés crónico que venimos cargando desde que nos quieren empujar y nos dicen, ahí viene el 2027, ¿eh? Y ahí viene el 2030 y abusado, si no te migras vas a tener problemas, tal. Entonces empezamos a ver que podemos nosotros liderar esa conversación con SAP para sí tener la solución mejor de SAP para mi empresa, ¿no? Controlar la flexibilidad, controlar los costos, controlar la forma en la que vas a hacer tu implementación es imperativa. Y por último, bueno, pues, ¿cómo determino la mejor solución? Pues puedes comparar cómo sería contratar un S4HANA Bring Your Own License con comparar un RISE en un sabor o en otro sabor, ¿no? Y aquí es ya la parte del diseño del futuro. Vamos a ver hacia adelante. ¿Cómo resolvemos las necesidades de nuestra empresa actuales? Pero también cómo podemos en ese tenor proyectar hacia futuro para que esto quede de la mejor manera posible. Ojo, el mundo va hacia el modelo de suscripción. La pregunta no es si te vas a migrar, sino cuándo te vas a migrar y cuál es la mejor forma de hacerlo, ¿no? Entonces, para eso tenemos que incrementar la visibilidad para ver las implicaciones de cada uno de los escenarios, determinar la forma de contratación que es necesaria y que es la óptima para tu empresa, incluir todos los componentes de negocio que sean relevantes, no solamente en licenciamiento, sino como decía, infraestructura, servicios, ¿no? Y diseñar el impacto financiero. Entonces aquí hay una parte interesantísima. Normalmente nuestra gente de IT no se habla mucho con la gente de finanzas y la gente de finanzas quiere ciertas métricas que los de IT no siempre entendemos y viceversa. Los de IT tenemos ciertas métricas que los de finanzas no siempre nos comprenden. Entonces, si podemos nosotros tener una forma de analizar de manera desmenuzada y específica desde un punto de vista financiero, para que lo entiendan los financieros, pero también desde un punto de vista técnico, para que lo entiendan los técnicos, entonces se facilita esa conversación entre IT o el CIO y el CFO, ¿no? Y en ese tenor, las conversaciones son muy fructíferas porque una empresa puede entonces determinar cuál es la mejor forma de contratar con SAP y entonces poner el plan en marcha. Eh, Siguiendo con las analogías de la arquitectura, pues quise pensar en esta transformación, en este proyecto que si bien es gigante, es como un umbral, ¿no? Un umbral es claramente una delimitación de donde algo se termina y algo más empieza. Se termina la forma en la que venimos operando con SAP y empieza la nueva forma de operar con SAP. Pero sobre todo es una invitación a cruzar, ¿no? Eh, Sabemos que esta decisión es la decisión probablemente más importante que vas a tomar como empresa en IT por los próximos 15 años. Es importante tener la certeza que estás tomando la mejor solución posible. ¿Y qué pasa con el otro grupo? El otro grupo de los que ya migraron a un modelo de suscripción. ¿Qué estamos tratando ahora de comprender? ¿No? Estamos tratando de entender que si bien antes contábamos licencias, ahora empezamos al concepto de license governance. Tenemos diferentes productos con diferentes métricas, con diferentes costos y una alta complejidad para mantener la visibilidad y el control sobre todos ellos. ¿Cómo vamos a hacer ahora entonces para entender que si me paso
de la utilización de un producto, de pronto pues me van a sorprender con una factura. Entonces empiezan a ver diferentes alternativas y posibilidades. Algunas las propone SAP como, y ahora vamos a hablar de ello en un momento, pero, pero para tener esa certeza y no dejar dinero en la mesa, es importante realmente entender qué es de lo que estamos hablando, ¿no? Y es también imperativo comprender que la única manera de tener control sobre esto y minimizar el costo de observación es a través de herramientas, ¿no? Hay muchas cosas que no sabemos. Todo el impacto que va a tener la inteligencia artificial en SAP, la automatización, van a tener muchas variables que van a afectar el consumo y el uso de todos mis productos de SAP. Entonces tenemos que ir juntos descubriendo y ajustando, y por eso puse esa frase al final, el camino se hace caminando, pero no podemos esperar a tener esa visibilidad, porque entonces se nos va a pasar la oportunidad de caminar, ¿no? ¿Qué sugiere SAP? Bueno, pues vamos a hacer un contrato C2C. Existen, esto es una terminología relativamente nueva, se ha empezado a hablar de esto este año, y básicamente es un commit to consume, ¿no? ¿Y eso qué significa? Pues significa que es casi como un UDD, como el que había antes de los contratos de una sola métrica, pero para los servicios nube. Y entonces el cliente se compromete a un paquete de prepago de créditos para un periodo contractual, y entonces se van haciendo las mediciones mensuales del consumo de todos sus productos. Te van a decir, bueno, pues tú vas a pagar, por ejemplo, vamos a estimar al momento de firmar el contrato, $1,000,000 anuales en consumos. Entonces, todo lo que consumas abajo de ese $1,000,000, pues está incluido. Pero todo lo que eh, no consumas, pues no te lo regresan tampoco, ¿no? Entonces, eh, aquí es donde está el truco, ¿no? Y aquí es donde está la parte complicada, porque si tú te pasaste de lo que tenías en tu contrato, te lo van a cobrar lo que te pasaste, no al precio que tú negociaste en tu contrato cuando lo firmaste, sino al precio de lista vigente en ese momento de esa medición. ¿No? Todos los créditos que no utilizaste, si tú utilizaste del $1,000,000 que tenías, utilizaste 600,000, eso ya se perdió, los 400 lo pierdes, ¿no? Entonces, ¿por qué firmar un contrato C2C? ¿No? Pues la forma en la que SAP lo está proponiendo es, pues, ten control sobre tu presupuesto, controla tus gastos, haz un presupuesto de $1,000,000 anual y con eso no te preocupes porque ya vas a tener todo cubierto. Pues sí, pero tu empresa sigue creciendo. Y conforme tu empresa sigue creciendo, el día que eso no te sea suficiente, te van a empezar a cobrar el precio de lista vigente en ese momento. Reiterando, en contraposición, si no consumes el $1,000,000, de todos modos pagas $1,000,000, ¿no? Eso en realidad, pues hay que tener un poco de cuidado cuando empecemos a hablar de este tipo de contratos y sus implicaciones, porque no siempre es tan fácil de comprender, ¿no? Y tenemos, desde luego, como en lo que hemos platicado antes, factores de riesgo del lado financiero y factores de riesgo del lado operativo, ¿no? Del lado financiero, pues no tienes certidumbre en la previsión, ¿no? Como no puedes anticipar cómo va a afectar la inteligencia artificial o la integración, el uso o el consumo en tus ciertos productos, entonces tampoco puedes prever cuánto va a ser en realidad el monto del contrato que deberías de tener, ¿no? Tenemos, como mencioné, pues los precios por excedente van a ser al precio de lista del día que te midieron. Es decir, sí o sí, seguro, va a ser mucho más caro de lo que firmaste cuando tú firmaste en tu contrato, ¿no? Y luego, pues los que no utilizaste se vencen y se acaban y no puedes reutilizarlos para nada, ¿no? Ahora, ¿cuáles son los factores de riesgo operativos, ¿no? Pues primero, una falta de responsabilidad sobre el uso.
Si los equipos en realidad no tienen control sobre el presupuesto, pues los equipos utilizan indiscriminadamente sus recursos y no van a saber el impacto que eso tiene hasta que Finanzas les diga que les llegó una factura, ¿no? Tenemos insuficiente supervisión, porque entonces, ¿cómo sabemos o cómo podemos proyectar el crecimiento de nuestros productos para meterlo en nuestros presupuestos del siguiente año si no sabemos cómo está creciendo nuestra utilización, ¿no? Y pues tenemos un crecimiento descontrolado donde las integraciones se multiplican, se incrementa el consumo más rápido y nuevamente decíamos, no sabemos cómo la inteligencia artificial en las nuevas versiones de SP va a afectar el tema de consumos. Entonces, ¿cuáles son las preguntas claves para la dirección? ¿No? Tenemos en un plan de planeación, y perdón la redundancia, de nuestros gastos y nuestros consumos y tratando de controlar además el compliance, pues tenemos que entender cuáles servicios están incluidos para el consumo, cuáles son por suscripción, cuál es nuestro método de previsión, implementar mecanismos internos en la empresa para entender que si empezamos a pasarnos de consumo de algo que tenga un impacto importante, podamos ajustar a tiempo. ¿Cuáles son las protecciones frente a un exceso de consumo? ¿Hay algo que pusimos en el contrato cuando lo firmamos o no? ¿Se puede poner algo en el contrato que nos proteja o no? ¿Cómo medimos y reportamos el ritmo del consumo mensual a nuestro equipo de IT y de finanzas? Y por último, ¿tenemos algún mecanismo para garantizar la responsabilidad de los equipos de producto o unidades de negocio? Son preguntas extraordinarias y si tienen la respuesta de al menos dos de ellas, los felicito. Están en el 5% de las empresas. La mayoría no lo tiene. Entonces, me gusta mucho usar un ejemplo, ¿no? Y es, imagínate que te fuiste con tu familia de vacaciones a el bello puerto de Veracruz o a la playa de tu preferencia, ¿no? Y vino, pues, tus hijos, y vino tu cuñado con su esposa, y vino tu suegra, ¿no? Y de pronto, pues, están en la alberca y todos le están pidiendo al mesero, pues, tu hijo una hamburguesa con papas y tu suegra una copa de champaña porque, pues, tú pagas, ¿no? Y entonces de pronto llega el mesero en la tarde y te dice, oye, pues ya me deben $1,000 de consumos y resulta que $1,000 a lo mejor era todo tu presupuesto para todo el fin de semana y se lo echaron en el primer día. ¿Y qué vas a hacer al respecto? Pues ya no puedes hacer nada, o consigues más fondos o dejas el hotel, pero pues tienes que pagar lo que ya se consumió, ¿no? ¿Qué pasa si en vez de eso, cuando tú llegas, le dices al mesero, oye, aquí hay una Sor Juana, toma $200 y veme diciendo cuántas champañas pide mi suegra y veme diciendo cuánto piden los chavitos de botanas y veme diciendo tal. Y entonces tú puedes ir llevando un control de cuánto se está gastando y no te excedes de tus presupuestos, pero también mantienes todo bajo control. Y ya tú puedes llegar con tu suegra y decirle, oye, ya fueron muchas champañas, señora, póngase a tomar horchata o lo que sea, ¿no? Entonces, las palabras clave, consumo, cumplimiento y control. Y dices, bueno, ojalá hubiera una manera de hacer esto con SAP, ¿no? Y la respuesta es que, pues sí, sí la hay, ¿no? No quise hacer esto como un comercial, pero les menciono, nosotros tenemos una herramienta que le llamamos el FinOps Manager y voy a hablar muy superficial de esto porque no, la intención no es hacer un comercial, simplemente es que sepan que existe. Es una herramienta que nos ayuda a hacer como un Effective Licensing Position en cualquier momento dado. Esto es una herramienta que tiene información en vivo, que está siempre recibiendo datos desde otras herramientas, pero también jalando de portales como el SAP4Me o del Cockpit o demás. Y aquí lo que nos permite hacer esto es mantener un control exacto en nuestros costos, en nuestros consumos, en nuestro compliance, pero también nos permite ver tendencias, ¿no? Si vemos que hay un producto que está subutilizado, sabemos que podemos intentar ver si se puede permutar por uno que sí estemos utilizando mucho. Si vemos que incrementa la utilización de un producto en el tiempo,
podemos asegurarnos que ese producto se incluya entonces en los presupuestos para el año siguiente y en los demás. Y entonces así tener un control completo sobre toda la forma en la que estamos utilizando y conservando nuestro consumo de SAP. Entonces, ¿cuáles serían mis recomendaciones para la gestión del modelo de consumos? Bueno, si no han hecho todavía su planeación de migración, que anticipen las diferentes maneras en que se podría contratar con SAP para poder prever los escenarios financieros que les puedan ser más riesgosos. Identificar los factores de costos en torno a su SAP actual y futuro para poder analizar el impacto del crecimiento en sus licencias, pero en el total cost of ownership as well. Y luego comparar el gasto comprometido con el consumo real para ver si un contrato de C2C sería provechoso o no para mi empresa y sus necesidades particulares, y gestionar y controlar los costos de los servicios SAP mediante el FinOps Manager de SAP. Hasta aquí les voy a dejar mis recomendaciones y pues estoy a sus órdenes por si hay alguna pregunta que podamos contestar. Con mucho gusto, aquí estamos a sus órdenes. Si no quieren hacerlo de manera pública, también pueden escribirnos a mx@bocuslabs.com. Ahí alguien de nuestro equipo con mucho gusto les va a contestar. Y si prefieren hacerlo de manera directa, pues ahí está también mi correo electrónico. Les recuerdo, antes de que se vayan a desconectar, que al final hay una encuesta de salida por si quieren recibir una copia del material que se presentó. Y sin más, bueno, pues a ver, vemos si hay alguna pregunta y la atendemos rápidamente. ¿No? ¿No hay preguntas? Sí, Tenemos por aquí, acá, adelante. hola, sí, acá hay una pregunta. Dice, para los que compraron licencias de S4HANA y todavía no migran, o sea, que siguen en SC, ¿hasta cuándo se pueden mantener on-premise? Ahí hay que ver la casuística de cada quien. Hay muchas cosas que hemos descubierto que nosotros revisamos, como os decía, muchísimos contratos de manera anual y hay a lo largo del tiempo algunas cláusulas porque tienen productos o que tienen use rights que son diferentes entre contratos. Tendríamos que buscar específicamente cuáles son las variables de esto para poder entender cuál es la métrica. Y aquí con nosotros también invité a que nos acompañe a uno de nuestros advisors, el que lleva toda la parte de consultoría para Américas, que se llama Samuel. Samuel, no sé si quieres agregar algo a esto. Hola Edu, no, de verdad no creo que su respuesta es perfecta para ese tema porque estaría muy relacionado con los términos contractuales que se aplicarían a los clientes y hemos visto que cada uno tiene una condición distinta con SAP que les da permiso o no les da permiso de hacer cosas como mantener sus sistemas como están. Gracias. Tenemos, a ver, por acá tenemos otra pregunta. Dice, ¿en qué porcentaje se incrementa el mantenimiento el 1 de enero del 2028? Sam, ¿tienes esa información? Sí, lo que nosotros tenemos de información hasta el momento es que hay un incremento de más o menos 2% sobre su mantenimiento si quiere mantener sus sistemas on-premise bajo los contratos de SC, pero eso no se aplicaría para muchos de los contratos de S4, aunque sea on-premise. Entonces, una vez más, ahí necesitamos evaluar los términos contractuales que tienen ustedes. Por acá tenemos otra pregunta. Antes de hacerla, nada más, por favor, no se les olvide darle clic a enviar el material o no enviar. La pregunta dice, antes el riesgo era sobre licenciar, hoy el sobreconsumo ya es más caro en la práctica. Sí lo es, porque como decíamos, antes tú tenías un modelo donde tú sabías exactamente cuánto ibas a pagar y ahora no.
ahora vas a entrar a consumos y te puede sorprender de repente una factura. Y como decíamos, en la parte de los contratos C2C, si tú te excedes de lo previamente convenido, te lo van a cobrar al precio de lista del momento en que se hizo la medición, no al momento que firmaste tu contrato. Es correcto. Y a mí me gustaría agregar también que hemos visto bajo los contratos de SAP Cloud que los términos y condiciones que se aplicarían en temas de auditoría han cambiado. O sea, las reglas de auditoría ya no son las mismas que teníamos antes. Entonces, esto nos genera un tema o una necesidad aún mayor de tener un mayor control sobre el consumo de nuestros productos. Por acá dice, ¿qué tan común, esto va un poquito en línea con la anterior, pero qué tan común es que las empresas firmen compromisos de consumo sin tener visibilidad real de uso? A ver, sí lo estamos viendo que ocurre, sobre todo cuando las decisiones se toman por la parte financiera sin consultar con la parte de IT. ¿Por qué? Porque normalmente el speech que dan cuando lo proponen es, oiga, señor financiero, no se preocupe, con esto usted va a tener control de todo su gasto y ya no se va a tener que estar preocupando y entonces ya puede presupuestar. Y eso es parcialmente cierto, o sea, asumiendo que no te vas a pasar de lo que tienes como umbral, pero si te pasas, entonces volvemos al mismo tema, ¿no? Por acá hay otra pregunta. Dice, ¿qué tan confiable es el portal SAP for Me para la medición de licenciamiento, ay Dios mío, incluyendo SAP FUES? Sam, te voy a dejar contestar esa porque Gracias, Edu. No es muy confiable, principalmente en tema de licenciamiento. Hemos visto en muchos clientes cómo nosotros ejecutamos proyectos y en muchos de nuestros proyectos nosotros hacemos una consolidación contractual muy detallada. O sea, leemos y consolidamos todos los productos contratados por nuestros clientes bajo sus contratos firmados, terminaciones y así por adelante. Y cuando hacemos una comparación con SAP Forme, muchas veces los números no están correctos. Entonces, no es 100% confiable, desafortunadamente. Es un material que muchas veces nos apoya a aclarar dudas, pero no es 100% confiable. Y yo quisiera abonar y agregar a eso un poco más, ¿no? Normalmente nosotros para nuestros proyectos utilizamos el Bill of Materials que está en los contratos, hacemos revisión de los contratos existentes y comparamos con lo que encontramos en SAP for Me. Pero para el tema de licenciamiento que mencionas, también hay una parte que se está promoviendo por parte de SAP, que es el SAM for You. Y en el SAM for You se supone que tú puedes bajar también toda la información que tienes de tu licenciamiento y demás. Aquí hay dos precisiones que me gustaría hacer. La primera es que esa información no está optimizada, es decir, la asignación de licencias de usuarios sigue siendo relevante aún si estás en la nube. Tuvimos hace unas semanas una sesión con un cliente en donde ellos habían hecho su migración a RISE hace 3 años, firmaron sus contratos, migraron al transcurso de un año y 2 años después se encuentran con lo siguiente. Cuando ellos firmaron por 2,100 FUEs y eso les costaba más o menos 3.1 millones de dólares al año, ¿no? Y 2 años después de ya estar en vivo en RISE, llegó SAP con la sorpresa de que pues ahora me debes 3.8 millones de dólares adicionales al año porque nuestra medición aparece que ahora necesitas 4,500 FUEs. Nosotros entramos con unas herramientas, hicimos unas mediciones y nos dimos cuenta que había muchas cosas que fundamentalmente estaban siendo mal medidas porque, por ejemplo, tenían 918 usuarios que ya no estaban activos y que se podían desactivar de entrada. Y había otros que tenían asignaciones de licencias más caras de las que requerían, etcétera. Entonces, las herramientas de SAP son importantes y son buenas para entenderlas como lo que son. Te enseña lo que tienes, pero no te da una posibilidad de optimizarlas, aun cuando hablemos de los reportes de STAR, porque esos se hacen basados en los roles y autorizaciones
y no necesariamente en las actividades diarias que desempeñan tus empleados. Entonces, todos sabemos que la mayoría de los empleados de una empresa tienen más autorizaciones de las que requieren para sus actividades diarias. Espero que quede claro y si quieres saber más o tener una consulta con Samuel, escríbenos y te la ponemos con mucho gusto. A ver, tengo otras, a ver, acá dice otra, hay otra de FUES que yo creo que está bastante relacionada, de todas maneras te la voy a leer. Dice, ¿hay alguna regla para saber cómo se convierten estos FUES a usuarios reales dentro del sistema productivo? Sí, no, Samuel. Vale. Mira, la realidad es que por detrás de los FUEs existen sí clasificaciones de licenciamiento de usuarios. Nosotros tenemos incluso una herramienta, creo que Eduardo comentó, que se llama SAMQ, que nos apoya no solamente a medir cómo está el uso de sus usuarios, la clasificación, pero también nos da indicaciones de cómo deberían ser clasificados bajo lo que hacen. Y con eso nosotros incluso podemos hacer una simulación de cuántos FUIs requeremos al final desde una vista de un licenciamiento optimizado de los usuarios. Entonces, la respuesta es que sí, hay maneras de saber este tema de conversión de licenciamiento de usuarios reales dentro de sistemas productivos, development también que se aplicaría a los usuarios desarrolladores, entre otros. Sí. Okay. Pero no es que haya una correlación directa entre el número de usuarios y los FUEs, porque les recuerdo que los FUEs incluyen otras cosas que no son solamente licenciamiento de usuarios, incluyen también infraestructura y servicios, ¿no? Sí. Ahí vamos en alto nivel. Lo que pasa es que la contratación de los FUEs también implicaría en lo que vamos a recibir en temas de infraestructura, en temas de performance, en temas de database. Entonces, cuando nosotros evaluamos proyectos de ese tipo, nosotros tenemos en consideración todos estos temas que son relevantes, porque si yo hoy tengo, por ejemplo, 5 sistemas SAP productivos y contrato un número X de FUEs, SAP me entrega 3 sistemas productivos, voy a necesitar pagar un montón para tener 2 otros sistemas que nuestro proceso, nuestras operaciones necesitan. Entonces, todo eso necesitamos sí tener en consideración. Ok. ¿Cómo podemos confirmar entonces las licencias totales que tenemos contabilizadas en SAP? Como decíamos, tenemos una herramienta que se llama SAMQ, que podemos enchufar en sus sistemas y verificarlo rápidamente y también optimizarlo rápidamente. Ok, para migrar SAP TM, Transportation Management, a embebido con S4HANA sin pasar por versiones anteriores, ¿es correcto? ¿O debes migrar paso a paso hasta llegar a la versión más actualizada? Yo de verdad no tengo una respuesta porque nosotros no tocamos mucho temas funcionales, pero tenemos varios partners que nos pueden proveer servicios, que les pueden proveer servicios de ese tipo. Entonces yo creo que podremos consultar con nuestros partners. ¿Qué opinas, Eduardo? Con mucho gusto, sí, pues escríbenos y podemos conectarte con alguien que te pueda dar la asesoría de la parte funcional. Sí, Si María tienen, Ángeles, ¿no hay más preguntas? no, si tienen más preguntas, no sé si quieran dar 1 o 2 minutitos más. Dice, ¿pueden repetir el nombre del producto de SAP? No se escuchó bien. El producto era SAP TM Transportation Management. No sé si a eso se refiere, esa era la pregunta, pero creo que sí. Perfecto. No, me refería al que era algo como SAP for You. Sí. A ver, el producto de SAP, bueno, a ver, Eduardo, A ver, yo ya si me voy a quieres, poner. el SAP for Me ya lo conocen y el otro que son los dashboards básicamente de SAP se llama SAM for You.
y ese ya deben tenerlo disponible, pero como les decía, ese solamente les hace un dashboard de lo que ya tienen, aunque no tenemos realmente potencial de optimización de licenciamiento. El tema con SAP4U es que es una herramienta que va a proveer una medición del uso, pero sería lo mismo que una auditoría SAP. Es decir, va a medir cómo está su uso actualmente y no le va a dar ninguna visibilidad de potenciales oportunidades de reducción, de ajuste de licenciamiento, de productos que no deberían estar activos, cosas de ese tipo. Entonces, no provee mucho valor desde el tema de vista de una búsqueda de optimización de costos. Sí, es más bien visualización, pero no control de costos ni de gastos. Dice, buen día, ¿dónde podemos consultar a detalle este nuevo esquema que está implementando SAP en cuanto al licenciamiento? Pues todo esto son informaciones que están públicas. La verdad es que pueden encontrarlo en las páginas de SAP. Aquí están compartiendo el link en el chat. Ya. Perfecto. Y si necesitan platicar un poquito más con alguno de nuestros consultores, también nos pueden avisar y lo platicamos, ¿no? Sí, por supuesto que sí. Hemos visto muchos cambios de SAP. Incluso ahora salió un otro documento, una otra publicación al respecto de un uso indirecto 2.0, que es un tema muy complejo también. Entonces, estamos siempre atentos a todos los cambios que hace SAP. Muy bien. No sé si hay algo más. Bueno, pues muchas gracias a todos por su atención, por sus preguntas, la verdad es que muy buenas. Gracias a Submex por invitarnos a dar esta charla, la verdad es que lo hemos disfrutado muchísimo. Y no se les olvide la encuesta de salida, nos pidieron que les recordáramos muchas veces para que no se vayan a ir sin ponerla, por favor, ¿vale? Y pues estamos a sus órdenes en cualquier momento, si tienen alguna duda, necesidad, no tiene que ser proyecto, pueden acercarse solamente para preguntar alguna duda. Con mucho gusto estamos a sus órdenes, mi equipo y yo. Gracias, Eduardo. Gracias a todo el equipo de Vocus. Gracias también a los asistentes que estuvieron con nosotros hoy en esta sesión informativa. Esperamos escucharlos en las próximas sesiones y que tengan un excelente día. Nuevamente, muchas gracias, Eduardo. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Gracias a todos.